Los pecadores que se mencionan aquí son demasiado miles para definir o hablar de ellos. Sin embargo, hoy en día se practican alrededor del mundo con la aprobación de la sociedad. La gente sabe que el pecado será juzgado. No obstante, se deleita en él de todas maneras. Si no fuera por el Evangelio de Cristo, estaríamos nosotros mismos en esa esclavitud del pecado. Gracias a Dios por su don inefable. Comentario Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 a capítulo 3, versículo 8. Pablo enfoca su reflexión sobre los de su pueblo, los judíos, y muestra que están igualmente condenados como pecadores ante Dios. En capítulo 1, versículo 20 afirma que los gentiles no tienen excusa, y en capítulo 2, versículo 1 afirma lo mismo para los judíos. Estas noticias caen como un trueno a los privilegios judíos. De seguro que Dios los iba a tratar, pensaban, de forma diferente a lo que usa para tratar a los gentiles. No, afirma Pablo, los judíos están bajo la condenación e ira de Dios porque los principios divinos del juicio son justos. En este capítulo destaca tres principios divinos de justicia que prueban que los judíos están tan condenados como los gentiles. El juicio es de acuerdo a la verdad de Dios. Versículo 1 al 5. Mientras el judío leía la acusación de Pablo a los gentiles en el primer capítulo, debe haber sonreído y dicho, se lo merecen. Su actitud sería la del fariseo de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Doy gracias que no soy como los otros hombres, pero Pablo le devuelve al judío el mismo juicio que te hacía contra el gentil. Tú haces lo mismo que hacen los gentiles, de modo que eres igualmente culpable. El juicio divino de los hombres no es conforme a rumores, chismes, nuestras opiniones, ni a la evolución humana, es según verdad. Versículo 2. Alguien ha dicho, detestamos nuestras faltas, especialmente cuando las vemos en otros. Qué fácil es para las personas en la actualidad como en los días de Pablo condenar a otros y sin embargo tener los mismos pecados en nuestras vidas. Pero el judío podía haber argumentado, de seguro que Dios no nos va a jugar con la misma vara que aplica a los gentiles, porque vea cuán bueno ha sido Dios con Israel. Pero ignoraban el propósito que Dios tenía en mente cuando derramaba su bondad sobre Israel y esperaba con tanta paciencia a que su pueblo obedeciera. Se suponía que su bondad los llevaría al arrepentimiento. En lugar de eso, endurecieron sus corazones y así almacenaron más ira para aquel día cuando Cristo juzgará a los perdidos. Apocalipsis capítulo 20. ¿No ha oído usted a los pecadores perdidos de hoy decir, estoy seguro de que Dios no me va a mandar al infierno, porque Él ha hecho tantas cosas buenas para mí? Ni siquiera se dan cuenta de que la bondad de Dios es la preparación para su gracia, y en lugar de humillarse, endurecen sus corazones y cometen más pecado, pensando que Dios los ama demasiado como para condenarlos. Estas dos mismas excusas que los judíos usaban en esos días de Pablo se oyen todavía hoy. 1. Yo soy mejor que otros, de modo que no necesito a Cristo. 2. Dios ha sido bueno conmigo y de ninguna manera me condenará. Pero el juicio final de Dios no será según las opiniones ni evaluaciones de los hombres, será según la verdad. El juicio es de acuerdo a las obras de la persona. Capítulo 2, versículos 6 al 16. Los judíos pensaban que tenían la más alta posición entre el pueblo de Dios, sin darle cuenta que una cosa es ser un
oidor de la ley y otra muy distinta, un hacedor. Versículo 13. Tenga presente que estos versículos no nos dicen cómo ser salvo, describen cómo juzga Dios a la humanidad de acuerdo a las obras que haya hecho. Los versículos 7 y 8 no hablan respecto a las acciones ocasionales de una persona, sino al propósito total y dirección general de su vida, la elección de la vida según Estoy seguro de que Dios no me va a mandar al infierno, porque Él ha hecho tantas cosas buenas para mí. Ni siquiera se dan cuenta de que la bondad de Dios es la preparación para su gracia, y en lugar de humillarse, endurecen sus corazones y cometen más pecado, pensando que Dios los ama demasiado como para condenarlos. Estas dos mismas excusas que los judíos usaban en esos días de Pablo se oyen todavía hoy. 1. Yo soy mejor que otros, de modo que no necesito a Cristo. 2. Dios ha sido bueno conmigo y de ninguna manera me condenará. Pero el juicio final de Dios no será según las opiniones ni evaluaciones de los hombres, será según la verdad. El juicio es de acuerdo a las obras de la persona. Capítulo 2, versículos 6 al 16. Los judíos pensaban que tenían la más alta posición entre el pueblo de Dios, sin darle cuenta que una cosa es ser un oidor de la ley y otra muy distinta, un hacedor. Versículo 13. Tenga presente que estos versículos no nos dicen cómo ser salvo, describen cómo juzga Dios a la humanidad de acuerdo a las obras que haya hecho. Los versículos 7 y 8 no hablan respecto a las acciones ocasionales de una persona, sino al propósito total y dirección general de su vida, la elección de vida, es decir, el estilo y la forma de vida que haya decidido seguir, incluyendo sus creencias y su religión. Dice cada uno, versículo 6, es decir, todo ser humano, versículo 9, todo el que, versículo 10, tres frases que muestran que Dios no hace acepción de personas, sino que juzga a la humanidad en base a cómo han vivido. Uno pudiera preguntar, ¿pero es Dios justo al juzgar así a los hombres? Después de todo, los judíos habían tenido la ley y los gentiles no. Si Dios es justo conforme lo explican los versículos 12 al 15, Dios juzgará a las personas según la luz que hayan recibido. Pero nunca piense que los gentiles que no conocían directamente de Moisés vivían alejados de la ley, porque la ley moral de Dios estaba escrita en sus mentes o corazones. Capítulo 1, versículo 19. Todas las personas desde un comienzo de la humanidad tienen la noción de Dios, ya sea por hallarlo en la naturaleza o en la religión, incluso en la filosofía humana.